Yo le agradezco a Violeta Verónica Sánchez Chávez, esta mexicana, como ella se presenta en sus comunicaciones, que esté en el programa porque al habernos enviado estas comunicaciones a finales del año pasado, nos hizo saber de una circunstancia bastante delicada respecto a violencia en contra de su familia y un conjunto de cuestiones que a lo largo de estos años ella pues tuvo oportunidad de ver y tristemente de vivir y por supuesto este espacio está abierto para escucharla. Violeta, gracias por su presencia, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Al contrario, bueno, hemos visto y leído lo que nos hizo favor de enviar. Tengo aquí uno de los documentos más recientes, dos recientes, uno de marzo 2025, otro de abril 2025, dirigidos directamente al órgano interno de control en la Secretaría de Marina, al área de responsabilidades, en donde usted hace una narración de hechos. Sí. Y ha mandado otros mensajes a otras instancias, como he dicho. Sí. Violeta, cuéntenos su historia. Bueno, yo estuve casada por 31 años con un miembro de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de Marina y desafortunadamente sufrí violencia desde el principio de mi relación hasta el final hasta que se terminó, pero fue incrementando con los años y cuando se dieron estas posiciones de poder muy grandes para él, incrementaron aún más. Yo me quejé ante el órgano de control interno, incluso ante la inspección de la Secretaría de Marina. ¿Entre más poder, más violencia, dice usted? Claro, sí. Entonces me quejé en la inspección de la Secretaría de Marina porque yo fui vigilada, escucharon mis teléfonos, mi ubicación, más allá de lo que consideran, podrían considerarse algo que hace cualquier persona. Yo recibía maltrato por las conversaciones con mis amigas o las conversaciones que tenía en los desayunos, que son los eventos a los que acudía. Entonces, entre más pasó el tiempo, pues esto fue incrementando. Sucedió algo, que está relacionado con todo lo que se está viendo últimamente en la Secretaría de Marina, que detonó que la violencia fuera extrema. Precisamente mañana, 6 de marzo, van a ser 4 años, porque fue en el marzo del 2022 que este señor trató de estrangularme en mi casa porque vi un número de teléfono. Entonces, ¿Un número de teléfono y un nombre? Sí, un número de teléfono y un nombre de alguien que le mandó un mensaje, una llamada, algo así, y el señor perdía el control muy fácil. Y trató de estrangularme. Entonces, esa fue la razón por la que toda esta situación ya no la traté de salir de esta situación, porque yo, pues en ese momento me iba a costar la vida estar junto de él. Y a partir de eso, pues las cosas fueron empeorando. Entonces llegamos hasta la denuncia última que puse en Cancún, porque allá también, por el mismo nombre de esa persona, por haberlo visto, también me golpeó en Cancún. Fue por la razón que puse la denuncia en Cancún. En Cancún veo que sí hubo una respuesta, que hubo una serie de medidas a su favor. Sí, en Cancún, bueno, yo fui a verlo porque él me pidió que habláramos del tema porque no pensaba pagar las colegiaturas de mi hija, entonces acudí a Cancún. Ahí, desafortunadamente, tenía el mismo nombre de la persona en su teléfono. Cuando le pregunté, es más, ni terminé de preguntarle cuando saltó sobre mí y me empezó a golpear. Yo me regresé aquí a la Ciudad de México, traté de poner mi denuncia aquí, pero desafortunadamente me mandaron de regreso para allá. Es algo que yo, teniendo la oportunidad de hablar contigo en público, quiero exponer que no se protege a las víctimas. Aunque yo fui a la Secretaría, a la Fiscalía de la Mujer, me dijeron que tenía que regresar allá, a donde estaba mi violentador. Y todo su entorno, y tuve que regresar un mes después a poner mi denuncia ya. Me dieron medidas de protección, medidas cautelares. Pero tuve que acudir a Derechos Humanos para que hubiera una respuesta ya, porque pasó un año y no había ninguna llamada, ¿Se quedó en el papel? Ajá. O sea, queda en el papel lo que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género emitió estos oficios que estoy teniendo, que he revisado, y bueno, pues aquí se especificaba que usted tenía que ser protegida.
Sí, me han dicho en la Secretaría de la Mujer y donde he acudido que mientras hay un proceso te protegen. Pero yo considero que en mi situación, que les he explicado a todos las personas donde he acudido que mi situación, pues considero yo, sin modestia aparte, que no es la común que existe de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es comúnmente con una persona, un ingeniero, no sé, un albañil, un doctor o algo así, hay conflictos. Pero yo la violencia que sufrí, la sufrí de un miembro de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Especiales, que tiene el conocimiento para golpear, como ellos se dicen, máquinas de matar. Entonces manipulan y cosas así, y saben golpear a la gente. Entonces, y tienen el acceso a todo el equipo. ¿Cómo que saben golpear a la gente? Pues, una de las cosas que él comentaba y comentaban más personas es que ellos saben cómo golpear para no dejarse, huellas, porque eso lo hacían en la escuela naval. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues yo las viví de primera mano. Entonces, sé perfectamente las relaciones y los alcances que tienen ellos. Además, cuando yo puse mis denuncias, aclaraba en todas partes que estas personas tienen acceso a todo el equipo, al equipo de la Armada de México, lo que tiene el país como equipo para vigilar a personas, para escuchar llamadas, para esto y para muchas cosas. Entonces, fue comandante riesgo de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, no sí. es cualquier cosa. Sí. ¿Usted acusa que usó eso para espiar a usted? Sí, yo he ¿Cómo lo dicho. sabe? Porque, yo en el órgano de control interno, yo voy y pongo mi queja, y es obligación o tiene la responsabilidad del órgano de control interno de investigar. Yo como ciudadana común y corriente no tengo la posibilidad de investigar ni de saber lo que sucede dentro de una institución así, pero sí recibí insultos, golpes por lo que yo hablaba con mis amigas, por lo que yo hablaba por teléfono. Yo tenía comunicación con... ¿Él le decía a usted lo que usted hablaba? Claro. ¿Él sabía lo que usted hablaba y a Sí. usted le consta eso? Sí. Sí, Por lo porque tanto, usted dice entonces y afirma que fue espiada, y usted afirma que fue espiada desde la Marina, porque Sí. él era alto mando de la Marina. sí. Eso lo ¿Y eso digo. lo ha contado en sus Sí, lo explicaciones? puse en mi queja ante la Secretaría de Marina. Todos ellos, la Secretaría de Marina y todas las instituciones, es una lista larga donde he acudido, todos me han contestado que es un problema, un conflicto entre particulares, lo cual aprovecho y te agradezco mucho en este momento para poder decirles a todos que no es un conflicto de pareja, no es un conflicto entre particulares, es una persona utilizando los medios que tiene el Estado para escuchar o para controlar a una persona civil. Yo no estoy en las mismas condiciones que esta persona ni que ninguno de los miembros de las Fuerzas Armadas. No puedo investigarlas, no puedo traer las pruebas precisas porque no estoy en su oficina, pero sí no eran adivinos. O sea, lo que yo hablaba con mis amigas, todo me lo reclamaban. Lo que yo decía en los desayunos, todo me era reclamado. Por esas cosas era golpeada. Entonces, tengo la certeza de que era escuchada por eso. Y por muchas cosas que de manera privada y en secreto comenté con algunas de mis amigas y me fueron dichas por él adelante. Entonces, esos son los motivos por los que digo que fui espiada y fui vigilada. Después de 31 años de matrimonio,